La boca de Dios. Gloria a Dios, hermanos, podemos sentarnos. Hemos escuchado esta escritura muchas veces. Mi pregunta para ti ¿es algo auténtico en tu vida? Porque quiero que sepas que al Dios de la gloria, al cual no tiene límites, al que me decía un hermano, al que se le debe toda la honra y toda la gloria, es tentado por la serpiente astuta. No era la primera vez que tentaba a un hombre, y había tenido mucho éxito la vez pasada, en el principio, en Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales, pero ahora se acercaba a otro hombre a tentarlo. La respuesta de este Dios hombre es maravillosa, maravillosa a ti como hermano, maravillosa a ti como hijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los cristianos leemos la Biblia, ¿verdad? ¿Amén? Amén. ¿Algunas veces? Esta semana leía yo la Biblia con mi esposa. Leía yo el libro de los Hechos. Lo que te voy a decir son datos que tú ya conoces, pero de todas maneras, si ya los conoces, puedes escucharlos y apuntarlos en tu mente. El autor es identificado tradicionalmente como nuestro hermano Lucas, un médico gentil, muy altamente educado. ¿Por qué dicen los eruditos esto? Por el griego tan fino que usaba. Compañero del apóstol Pablo en sus viajes. Esta es la segunda carta, si nos vamos a Hechos, y ahí al principio, más que te sirva como nota, vemos que es la segunda carta que es escrita ¿a quién? A Teófilo. Vemos que esta carta es dirigida al hermano Teófilo. El título Los Hechos o Hechos de los Apóstoles no fue impuesto al texto por el mismo autor, sino que por la iglesia. Pero el Hecho de los Apóstoles habla de dos apóstoles en particular: Pablo y Pedro. Pero en el libro de los Hechos sucede cosas maravillosas, maravillosas como no se ha escuchado antes jamás. La venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y la conversión de los enemigos. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? La conversión de Pablo, aquel enemigo de la iglesia. Los apóstoles originalmente eran 12, ¿verdad? 12. Pero pierden a uno, ¿verdad? A Judas. Y el pueblo elige, la iglesia elige uno más, a Matías, ¿verdad? Pero ahora tenemos a Pablo, que no cumplía con lo que eran los requerimientos para un apóstol. No había visto el ministerio del Señor Jesucristo, no había recibido, no había sido testigo visual, pero es escogido como instrumento de parte del Señor Jesucristo para llevar el Evangelio a
a ti y a mí. ¡Qué bárbaro! Entonces tenemos aquí al apóstol Pablo, y su apostolado tiene algo particular, porque no es como dicen allá, ya vino el apóstol fulano o ya vino el apóstol sotano. El apóstol fue confirmado por los otros apóstoles. Sí, es apóstol no se inventó él. Los otros apóstoles confirmaron el llamado de Pablo. Entonces, hermanos, tenemos hoy y vemos a esos hombres que pusieron los cimientos, ¿verdad? Pusieron los cimientos. Ellos eran la autoridad en la iglesia, ¿verdad? Pero ahora tenemos la autoridad en la iglesia. ¿Qué es la autoridad en la iglesia? Tú dime, hermano, tú dime qué es la autoridad en la iglesia hoy. ¿Cuál es la autoridad apostólica? ¿Cuál es la autoridad que tenemos hoy? La autoridad de parte de Dios que tenemos hoy en la iglesia. Su palabra. Su palabra. La palabra de Dios es la autoridad hoy en la iglesia. Eso es maravilloso porque, como dice nuestro hermano Pablo, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta el día que después, el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. En realidad la Biblia es un libro que transforma vidas. La palabra es un libro que transforma vidas. Sabemos los creyentes que es la palabra viva y eficaz, inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, es lista, es buena para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, como dice nuestro hermano Timoteo. Por tanto, la Biblia tiene autoridad sobre ti. La Biblia tiene autoridad sobre su iglesia, pero esta autoridad no se deriva simplemente de su funcionamiento o el del lugar que ocupan en nuestras vidas, sino más bien de su aseveración de que es la misma voz de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee tu palabra, hermano. Es necesario que los creyentes lean su palabra, escrita por un periodo de más de 1500 años, escrita por más de 40 autores. Sin embargo, aunque la palabra es viva y eficaz, hay un peligro terrible. Y el peligro lo vimos al comenzar esta enseñanza. Que se pueda manipular la palabra de Dios. Que se pueda cambiar la palabra de Dios. Que alguien quiera transversar la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que Hitler pensaba que él era creyente? Pero cuando lo comparas con la palabra de Dios, no lo era. Y así ha habido muchas personas que piensan ser creyentes, pero al compararlo con lo que dice la Biblia, no lo son. Hoy vamos a estar trabajando en el libro de los Hechos, hermanos. Abre tu Biblia, el libro de los Hechos, y ve al capítulo 17.
Pablo y Silas están en Tesalónica. Si alguien necesita ayuda con su Biblia, Hechos 17, Pablo y Silas en Tesalónica. Después de pasar por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, nuestro hermano Pablo pasa por dos ciudades, Antípolis y Apolonia, para llegar a Tesalónica. Aproximadamente 32 kilómetros de estas ciudades estaba Tesalónica. Aparentemente no había judíos en las dos ciudades que acababa de pasar, y esto es histórico. Tenía su nombre de Tesalónica por la victoria que obtuvo Filipo, rey de Macedonia, sobre los tesalios, y no de su hija Tesalónica, la esposa de Casandro, quien también tenía su nombre de la misma victoria. Había Tesalónica, hermanos, los italianos la llamaban Salónica. Desde entonces había estado habitada por cristianos, turcos, judíos, y su número de estos últimos, de los judíos, era como de 14,000. Había 80 sinagogas. Y había una sinagoga de los judíos. No había sinagoga en las dos ciudades anteriores, no se menciona, pero había una sinagoga allí en Tesalónica, o había sinagogas. El versículo 2. Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días reposó discutiendo con ellos, basándose en su propia opinión. Así dice, ¿verdad? En las Escrituras. Pablo, entonces, en ese amor que Dios le había dado por las almas, aunque los judíos lo habían rechazado, él seguía amando a los judíos y buscaba la oportunidad cada vez que se podía de ir a estar con sus compatriotas. ¿Y de qué hablaba? ¿De él mismo? ¿De qué hablaba, hermano? Exactamente, gloria a Dios, hermanos. Hablaba de las Escrituras, así como tus pláticas. Hablaba de las Escrituras. Porque nadie quiere oír tu opinión, ¿verdad? No, nadie necesita oír tu opinión. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Estamos completamente convencidos, lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. La opinión, a veces el hermano Jorge podría estar aquí, pero a veces ya no está aquí. Pero lo que va a cambiar al hombre es la palabra de Dios. Entonces, nuestro hermano Pablo exponía su opinión basándose en las Escrituras. Gloria a Dios, en versículo 3, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Versículo 4, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, versículo 5, los que no creían, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón,
procuraban sacarlos al pueblo. Esto es un dato histórico, por favor escuchen. Dije yo los judíos que no creían. La copia alejandrina, la copia vulgata son versiones de la Biblia, versiones siriacas, omiten estas palabras que no creían. Pero ya sea que la omitan o no omitan, expresa el carácter de estas personas. Estos judíos llenos de envidia fueron a la plaza, recogieron gente malvada, la lebrestaron y la llevaron a asaltar la casa de aquel que era el anfitrión de Pablo. Eso está en la Biblia, hermanos. ¿Sabes por qué leemos la Biblia? Porque nos gozamos con lo que dice la Biblia. Nos gozamos con lo que dice la Biblia. Movidos por la envidia, habían movido a esta gente. Quiero que pongas atención en esto, hermano. La Biblia se refiere a esta gente malvada, y se refiere a esta gente malvada como una clase baja. No tiene nada que ver con un estado social, con un estatus social. Tiene que ver con esto. Fueron a recoger a estas gentes que no, para alebrestarlos, y estas gentes que estaban listos para ser alebrestrados, fueron y atacaron la casa del anfitrión, donde se estaba quedando Pablo, y asaltaron esta casa de este creyente en Jesucristo. Versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido aquí también. Entonces, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos y los llevaron ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido aquí también. ¡Qué hermosa acusación! ¡Qué hermosa acusación! Hermano o hermana, qué bienaventurado eres cuando alguien diga: ya llegó fulano, ese que trastorna al mundo. Ya llegó sotano, ya llegó fulanita, ya llegó la hermana fulanita, no la soporto, siempre está hablando de Cristo. Esos que trastornaron al mundo, entonces, esos que hicieron que la gente cambiara. Entiendo, Dios es el que cambia, pero en la misericordia de Dios, esos que hicieron que la gente cambiara de curso, esos que la gente empezó a amar a Cristo. La gente empezó a escuchar la palabra de Dios y a creerla. La gente empezó a leer. La gente se empezó a instruir más. Esos que trastornaron al mundo han venido para acá. ¿Sabes qué? Ya nos falta un poquito de eso. Ya nos falta un poquito de esa lumbre, de ese fuego, de tener esa necesidad. Vamos a ir al medio de esta prédica. ¿Por qué estás frío? ¿Por qué solo piensas en ti? Habían cambios. Donde quiera que ellos iban, habían cambios. Cambios de religión, cambios de forma de pensar, cambios de forma de vestir. Se cambiaban hasta los nombres. Cambiaban su forma de alabar, y ahora alababan al Dios vivo. Versículo 7. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Gloria a Dios. Y esa era la acusación.
Los recibió en su casa y ¿sabes qué están diciendo? Que hay otro rey. Y ese rey se llama Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios que cuando en tu casa te digan, ¿sabes qué? Ese tipo está diciendo que hay otro rey más grande que todos esta bola. Su nombre se llama Jesucristo. Aunque sabemos que era un reino espiritual el que el Señor vino a establecer primeramente, ellos no estaban diciendo nada contra el César, ellos no estaban diciendo nada contra la autoridad. La envidia, el demonio los había movido a estos judíos para acusarlos. Versículo 9. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. ¿Ok? No hay nada que perseguir. Las autoridades reciben su dinero y son soltados. Versículo 10. Enseguida, escuchen esto. Quiero que pongan atención a las palabras de la Biblia. Enseguida, no sé cómo dice tu versión, ahí dice una Reina Valera, ¿cómo dice? Inmediatamente. Enseguida, los hermanos se movieron. ¿No eso pasó? Enseguida los hermanos se movieron. ¿Y qué hicieron? Mandaron de día a Pablo, ¿no? De noche. Enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Entonces, el pueblo que amaba a sus apóstoles rápidamente se mueven y dicen: vamos a proteger a tus hermanos, mándalos para allá para que no les vayan a hacer daño. Versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, creyendo la opinión de Pablo solamente. No. Escudriñaban las Escrituras para ver si era cierto esto. Escudriñaban las Escrituras. Oye, yo creo que aquí te equivocaste, Jorge, porque de acuerdo a la Escritura dice otra cosa. Entonces estos estaban escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran más nobles, ¿verdad, hermanos? Estos hombres eran más nobles. Así, mi Biblia así dice, más nobles. Otra vez estamos hablando de un estatus social. Estamos hablando de un sentir, hermanos. Estamos hablando de estar abierto, que el Señor ha tenido misericordia de un remanente, el cual estaba listo para escuchar las Escrituras y para creer en el Santo de Israel. Estaban listos. ¿Estamos hablando de un estatus social? No. Estamos hablando de que estos eran más nobles. Hermano, ser creyente es lo más alto que puede haber en una esfera, Hermano, si tú eres creyente, eres de la realeza. Si tú eres un real creyente, eres parte de la realeza. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Esto no piensas que somos los pobrecitos de esta tierra, no, hermano. Cristo nos escogió. El Rey de Reyes ha escogido un remanente para Él. Así que eran más sinceros, más nobles. No se refería a su linaje,
listos y sensibles para escuchar la palabra de Dios, recibieron la palabra con toda prontitud. Y vemos una recomendación aquí en 1 Tesalonicenses 1:5, eran fe y ejemplo de los tesalonicenses. No vayan ahí, no vamos a parar ahí. Versículo 12, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entonces, muchos fueron los que creyeron, un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allí para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. 15. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. No vamos a ir a esa parte, hermanos, es otra parte diferente. Nomás quería hacer este punto, que estos hombres y mujeres de Dios checaban las Escrituras. Habían sido ahora mandados, Pablo había sido mandado a Atenas, discúlpenme, aunque es una sola ciudad, su nombre era en plural, y era una ciudad donde se buscaba la sabiduría. Era bien conocida por el saber de los filósofos antiguos que tenían ahí sus escuelas y universidades. La pregunta es, ¿por qué el pueblo no está leyendo su Biblia? ¿Por qué está sucediendo esto con el pueblo cristiano? ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. No quiero que te pase lo que me pasó a mí. Y creo que a muchos de ustedes les ha pasado. Se dedican a escuchar, pero no se dedican ustedes a investigar. Y si te pueden pasar 10 años creyendo algo que no es cierto. A veces es bueno escuchar la opinión de alguien en las redes. Tal vez hay hombres de Dios que dicen cosas muy buenas. Sí, cierto. Hay predicadores que dicen cosas muy buenas, muy acertadas, que las dicen de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria a Dios por esos hombres. Dios los ha puesto ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero nada se va a comparar con tu relación personal con Cristo leyendo tú las Escrituras. Nada. Le puedas hacer como le puedas hacer, no vas. ¿Sabes por qué? Porque esta persona te puede estar mintiendo. Te puede estar diciendo algo que parece cierto, que parece muy bueno, y es tu obligación checarlo con las Escrituras. Pero nada debe de quitarte tu tiempo en que leas las Escrituras, porque eso va a dictar tu conocimiento de el Señor. Es muy importante esto, pueblo, muy importante, de que si es cierto, vuelvo a repetir, de vez en cuando escuchas a alguien y dices, qué palabra tan bonita dijo este hombre, pero tu tiempo con Dios, hermanos, eso que les estoy dando, lo leí en una Biblia, lo leí, y ¿sabes qué? Me he gozado como nunca. Y yo creo que como ustedes, como hay gente aquí que predica, que cuando se encuentra una joya dice, lo voy a traer porque es muy bueno. Es muy bueno esto para que la gente lo aprecie.
La gente no conoce su Biblia y como consecuencia se imagina cosas que no son. Tenemos una serie de creyentes en la iglesia hoy que no saben defender su fe, no conocen su Biblia, no saben cómo enfrentar pruebas. Tenemos un montón de niños en las iglesias de hoy que reclaman de la vida y cuestionan si Dios está con ellos porque las cosas no salen como ellos quieren. Tenemos un montón de creyentes que hoy agachan la cabeza ante los valores que el mundo nos intenta imponer. Tenemos miedo de ser perseguidos. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra Biblia. No la conocemos. Seamos sinceros y honestos. No la conocemos. Tenemos un montón de creyentes que saben lo que es bueno, pero no lo hacen. Que no obedecen a la Biblia. Tenemos un montón de creyentes que no leen su Biblia. Tenemos un montón de creyentes que no traen Biblia a la iglesia. Eso es cierto. No traen Biblia. No sé quién dijo por allá, alguien, no sé, que una Biblia despedazada usualmente pertenece a alguien que no está despedazado. Eso es cierto. Como le decía a Rogelio en la mañana, ¿sabes para quién es esto? Es para mí. Mi obligación es estudiar la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios, hermano. ¿Escuchaste? Es la palabra, es la voz de Dios. Tenemos un montón de creyentes que no saben orar. Tenemos un montón de creyentes que saben lo que es bueno y no lo hacen. En los templos tenemos pista de aterrizaje para los creyentes. ¿Sabes qué es pista de aterrizaje? Por acá, papito, vente por acá. Siéntate aquí, por favor. Eso no debería ser así. Hermanos, estamos hablando de algo sobrenatural, ¿o no? ¿No es la palabra de Dios algo sobrenatural? ¿Por qué entonces tenemos... ¿Será que la carne es más fuerte que el espíritu? ¿Sabía usted que la alabanza tiene que ser bíblica? Escúchame. Si no conoces a Dios, ¿cómo alabas a alguien que no conoces? No le conozco y le canto, pero no le conozco. ¿Y cómo le voy a conocer? Leyendo mi Biblia. En los templos tenemos programas para entretener a los creyentes. Y todo esto sucede porque no conocemos la palabra de Dios. Proverbios 29:18, no lo busquen, lo voy a leer, si lo quieren apuntar. Donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley, ese es bienaventurado. Donde no hay la palabra de Dios, entonces el pueblo va a perecer. Sí, hermano, no tiene nada que ver con la visión. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a poner luces y candilejas para traer más moscas. No. Tiene que ver con la palabra de Dios. Sí, hermanos. Mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Sus nobles parecen de hambre y su multitud se seca de sed. Mi pueblo es llevado cautivo porque ¿qué? Porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre. Raquíticos. Están raquíticos. Están raquíticos porque no han comido. No han comido. No. Una sed que... Es cierto. No hay energía. Entiendo, hay hombres y mujeres que luchan contra demonios. Escúchame, sí es cierto. Pero es que el pueblo de Dios que no lee su Biblia está flaco, menesteroso, está delgado. Comentaba yo con un hermano la vez pasada, decía, siempre hay simulacros en el ejército, siempre están haciendo simulacros. Siempre están haciendo simulacros.
Ustedes saben que es un simulacro, ¿no? Hermanos, aparentemente ahorita hay un incendio. Salen corriendo en línea, se forman donde tienen que formarse. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, si fuera la cosa real, sobreviviríamos? Se viene. Estamos débiles. Y estamos débiles porque no leemos nuestra Biblia. No conocemos a Dios. ¿No estamos llamados a conocer un poco de la palabra de Dios? ¿No estás llamado a escuchar un poquito de la palabra de Dios? El llamamiento es este. Estamos llamados a conocer 100% la palabra de Dios. ¿Sí? Escúchame. Ese es el llamamiento para el pueblo. Decimos que tenemos una amistad con alguien que no pasamos tiempo con él. Y venimos los domingos, levantamos la mano y cantamos. Pero no paso tiempo con él, no le conozco, no sé quién es él, no le conozco. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, advertencia. No sea que te vayas a ir al infierno por no conocer realmente quién es Dios. Oye, hermano, ya te pasas. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Que me voy a ir al infierno? ¿Tú no conoces la gracia de Dios, Jorge? ¿No conoces la gracia de Dios? ¿La gracia de Dios? ¿Cómo que me puedo ir al infierno por no conocer quién Dios es? Bueno, vamos a la Biblia. 1 Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. El hermano Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Y vea lo que dice. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén, ¿verdad? Y su gracia para conmigo no resultó vana. Más bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Oh, wow. Aquí tenemos la prueba de que la gracia de Dios está trabajando en un hombre y lo está constriñendo, lo está llevando a hacer cosas que él no podía hacer. Su gracia no ha resultado vana, antes bien trabajó mucho más que todos ellos, aunque no era él, sino la gracia de Dios en mí. Wow. Creo que no conozco esta gracia de la que está hablando Pablo. ¿Será la misma gracia que impulsó a Lutero a pararse enfrente de todos el papado y decirles están incorrectos? ¿Será esta misma gracia? ¿Será esta misma gracia que impulsó a nuestro hermano Haas antes de la Reforma, a los 1300, a entregar su vida por esta Biblia? ¿Será esta misma gracia? Sí. Y tú me llamaste, tú me acusaste hace un momento de que estaba diciendo que por no conocer a Dios te puedes ir al infierno. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la seriedad del problema? Sí, no conocemos a Dios porque no leemos la Biblia. Mira, te vayas o donde te vayas. Y aquí estamos, voy a decir algo terrible. Si te vas de aquí, Dios te bendiga, te dé muchos frutos donde vayas, a donde... Pero que sepas una cosa, que mi énfasis y el énfasis de este lugar es la palabra de Dios.
Y el momento que la persona que está aquí no esté predicando de acuerdo a la palabra de Dios, necesitamos una nueva persona. Pásale, papá, siéntate allá. No, eso es cierto, es cierto. Luego lo vamos a ver, eso es hermoso, cómo la Biblia hace énfasis en tantas cosas. ¿Ustedes saben que el Señor fue el único que bajó del cielo? Pero es el único que subió del cielo, ¿verdad? Pero cuando venció, cuando el capitán de capitanes, el Señor de señores, y decía Chaco esta mañana, Isaac, pero cuando este Señor venció, le dio regalos a los hombres. Efesios 4:11, le dio ¿tú me entiendes? Esos ministerios a la iglesia. Toma a la iglesia. Y le dio esos 5 ministerios hermosos a la iglesia. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se nos dio a la iglesia? Para la edificación de la iglesia. Todo este problema, toda esta muerte, todo este triunfo de este gran Señor, de todo este esfuerzo, para que tú y yo tengamos una Biblia en nuestra mano y digamos, gloria a Dios, ahora te conozco. Antes no te conocía, no sabía quién eras. Sí, hermano. Y esto es, vamos a ponerlo de esta forma. Esta es una advertencia de parte de nuestro Señor. Que leamos nuestra Biblia. A lo mejor nos hagamos. No, en serio, lo que acabo de decir es cierto. ¿Cuánta gente ha dicho, no, yo no creo en la Biblia, la voy a leer para desmentirla? Y termina, wow, es cierto. Lo que dice acá es cierto. Cristo es el Señor. Cristo. Sí, es una advertencia. Una advertencia. Te voy a decir una cosa, el buen juez, ustedes lo saben. El problema es que muchas veces somos perezosos espirituales. Sí, dice que dije espirituales. No dije que somos perezosos, porque sabes que yo me levanto a las 5 de la mañana. 5. Pero planeo mi día. ¿Cuántos autos voy a vender hoy? ¿Sabes qué? Tengo un prospecto. Ya sé a quién le como. Tengo un Honda que me acaban de traer. Ya sé a quién se lo voy a. A las 6 me estoy acostando. Vendí 2 autos. Ya. ¿Te das cuenta que no somos perezosos para las cosas del mundo? Pero espirituales, raquítico. Estás tan flaco, que el diablo ni te molesta. No eres un peligro, no representas un peligro. Tú nos, como dijeron aquí en los tesalonicenses, estos que han sacudido al mundo, han venido. No, tú no eres así. Tú estás bien ahí donde estás. Vende los autos. Es más, te manda clientes. Es una cosa hasta sobrenatural. Salen los clientes de donde tú no. ¡Qué cosa! ¡Qué bárbaro! ¿Será que es de Dios eso? Discúlpame. Es cosa de analizarnos y decir, ¿será que es de Dios? Porque no leo mi Biblia, no oro, no ayuno, no vaya a ser que aparezcas en el otro lado y no te conozca nadie. Somos perezosos espirituales. Y la peor cosa que nos sucede al no conocer la Biblia es que cualquiera que nos venga con un cuento decimos amén. Y muchas veces fuimos engañados anteriormente. Ustedes lo saben, como muchos pastores por allá, o apóstoles, o mucha gente que se hacía pasar por estos. Y te daban una doctrina que no era la buena. Y la pregunta era del millón:
¿Y cómo yo sé la buena doctrina? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Solo hay una manera de que tú conozcas la buena doctrina: conociendo la palabra tú mismo y analizando todas las cosas que se te dan a la luz de la Escritura. Ahí está. Todos parecen buenos predicadores hasta que te pones a leer tu Biblia. Gloria a Dios, hermanos. Todos. ¡Wow! ¿Te diste cuenta lo que dijo este hombre? Dios me va a bendecir, me va a decir esto y todo. El día que abriste tu Biblia te diste cuenta que te estaba mintiendo, que no era cierto lo que te estaba diciendo. El cristianismo es la cosa más maravillosa del mundo, pero por esa cosa más maravillosa del mundo han sido muertos muchos hermanos, muchos mártires. Y hemos cambiado la Biblia. Enseñamos cosas como estas: somos más que vencedores, pero no sabemos ni el trasfondo de esa palabra dicha ahí en Romanos por Pablo. O decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sabes qué? Voy a tomar un examen mañana, pero no estudié. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tienes ni idea de qué está diciendo la Biblia. No tienes ni idea. No tienes ni idea. ¿Qué está pasando? El apóstol está bajo arresto domiciliario y sigue predicando, sigue enseñando, sigue esforzándose por el Evangelio, y su vida está a punto de ser quitada. Espera ese juicio, donde va a ser condenado posiblemente a muerte. Y en lugar de ser derrotado por las circunstancias desafortunadas, Pablo aprovecha esta oportunidad para enseñar a la iglesia de Filipos que Cristo es el que fortalece a la iglesia. Gloria a Dios. Donde hay dos o tres, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo y en medio de ellos. Mateo 18:20. Entonces cuando alguien dice este versículo, yo siempre me pregunto, y si estoy solo, pues ya me fregué, ¿verdad? Ya no está Dios conmigo. Tiene que haber dos. No, ¿qué dice el trasfondo? ¿Qué dice la...? No, es un versículo que se trata de disciplina. Tiene que haber dos o tres testigos. Voy a decir uno último, no quiero aburrirlos mucho, porque yo sé muy bien de los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Todo el mundo utiliza que wow, ¿ya viste lo que dice el Señor? Vas a subir como la espuma, Dios te va a bendecir, vas a tener grandes cosas. Gracias, hermana. Abundancia. Esta promesa no es dada a un individuo, sino a un grupo de hebreos exiliados en Babilonia. Dios prometió que no había abandonado a su pueblo y que aunque las cosas parecieran terribles, todavía tenían un futuro y una esperanza. Cristo es el Señor. No juzgues a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Esta nos encanta a todos, ¿verdad? No me juzgues, porque la Biblia dice en Mateo 7:1 que no debes de juzgar a nadie. Nos encanta eso. No me juzgues, ¿por qué me juzgas? Se está refiriendo a los fariseos, por supuesto. Cristo está hablando, es el sermón del monte. Cristo está hablando acerca de los fariseos, de que decían una cosa y hacían otra. Pero te voy a decir una cosa, hermano, y te lo digo de todo corazón. Prefiero que me juzgues tú a que me juzgue Dios.
Tengo más, ¿sabes qué? Si tú me juzgas, me haces un bien. Oye, hermano, hermana, hermano, hermana mía, como me decían cuando yo estaba en la prisión, vas a chocar, te vas a lastimar, no lo hagas. ¿Te das cuenta cómo hay amor en las palabras de una persona que se te acerca de acuerdo a la Escritura y te dice, hermano, vas a chocar? Sí, hermano, la palabra es viva y eficaz y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, es útil para toda justicia, hermano. Esta me recordé a Alexis que me estaba diciendo el otro día. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es? Es que es Jesús que está tocando tu puerta, hermano. No lo dejas entrar. El trasfondo es este, hermanos. Dios se está redirigiendo con disciplina a una de las 7 iglesias, a la iglesia de la Odisea. Jesús le está haciendo un llamado urgente a su iglesia. Le está diciendo, mira, aquí estoy yo. No es Jesús aquel mendigo que, oye, ¿por qué no lo dejas entrar, pobre? Le decía yo a Isaac en la mañana, esa concepción diminuta de quién es Dios. Siempre pensamos que Dios es aquel. Dios es el rey del universo, hace como Él quiere hacer. Le da al que quiere dar y le quita al que quiere quitar. No hay nadie como Él. Hermanos, imagínense los reyes de este mundo cuando sus ojos han sido abiertos y se tiran al piso y se dan cuenta que no son nadie. Oh rey Nabucodonosor, ¿te imaginas? Cuando se dio cuenta que no tenía nada, que era un miserable, que era un mendigo, que no tenía nada, y que la misericordia de Dios fue tan grande que lo alcanzó y le abrió sus ojos. Sí, hermanos, la iglesia de la Odisea había cerrado la puerta a la cabeza de la iglesia, estaba presumiendo de ser prósperos, estaba presumiendo de que no necesitaba nada, que era autosuficiente. Tal vez alguno de nosotros está así ahorita hoy. ¿Habrá uno así hoy, aquí, que diga, yo no necesito nada, yo soy autosuficiente, yo me autojustifico, yo no necesito esa espiritualidad de la que me están hablando? ¿Te das cuenta? La acusación es terrible. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Espero que no haya nadie así. No debería, porque no hay nada en nosotros, en los que nos podamos jactar, nada. Cuando cruce eso por tu mente, mira que no eres nadie, no sabes en qué momento Dios viene a tomar tu alma. Así es que el pueblo ha asistido a muchas iglesias, muchas corrientes de doctrinas,
muchas denominaciones, pero muy pocos han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso, hoy les insto en el amor del Señor a que lean su Biblia. Que lean su Biblia. Que todo lo que se diga en este lugar sea pasado por la Biblia. Que todo lo que te digan en la calle, aunque no sepas qué contestar, lo pienses, lo cheques con tu Biblia. Tengo terror de que el pueblo le haya pasado como los aztecas cuando llegaron los españoles. Los españoles trajeron sus propios dioses y los asentaron. Los aztecas tenían sus propios dioses. Agarraron sus propios dioses y se los escondieron detrás. Tengo miedo de eso. Tengo terror, hermanos, de que seamos una bola de religiosos que antes asistíamos a otra iglesia y ahora venimos el domingo acá. Y esto sea una cuestión de religión. Eso no puede ser posible. No puede ser posible. Es el momento, hermano, que empieces a leer tu Biblia. Ya no somos más movidos por la emoción, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos por la emoción. Bueno, no, yo no vine por la emoción, yo vine porque no había otra salida. La única salida era Cristo. Pero algunos de nosotros vinimos por la emoción. ¿Y sabes cuál es el problema de la emoción? Hermano, hermana, el problema de la emoción, que hasta el día de hoy sigues siendo una persona emocional. Te sigues moviendo por cosas emocionales. Nunca checaste con la Biblia lo que tenías que hacer. Emocionalmente yo pienso que lo debo matar y lo mato. Pero ¿qué dice la Biblia? Wow, la Biblia dice que no puedo matar a mi prójimo ni con mi pensamiento. No podemos ser seres emocionales, hermanos. Tenemos una autoridad en la iglesia y es la palabra de Dios. Entiende eso, por favor. No podemos movernos con las emociones. El cristianismo es sinónimo de dinamita, pero tenemos que tomar decisiones basadas en Dios. Engañoso es el corazón y perverso, todos sabemos eso. Y nos vamos a poner de pie esta mañana y nos vamos a retirar con este versículo. Isaías 5, 20. Podría yo seguir hablando, pero el punto es claro. La urgencia de que el pueblo lea sus escrituras. No necesito yo ir y señalarlos con el dedo. No necesita venir el Señor de los cielos y señalarte y decirte tú sabes exactamente quién eres que no está leyendo sus escrituras. ¿Sabes exactamente quién es? ¿Sabes tú que la Biblia que tienes asentada ya le salieron hongos? Esta parte de la Biblia es algo terrible. Isaías está hablando de unos ayes contra los impíos. Yo cuando oigo esa palabra, hermano, es una cosa de terror. Debe de causar, cuando tú encuentres un aye en la escritura, es como cuando encuentras bienaventurado, o como cuando encuentras ciertamente, tú debes de, wow, ¿qué quiere decir la escritura aquí? ¿Qué me está queriendo decir? Isaías 5, 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes a sí mismos, y inteligentes ante sí mismos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a despedirnos en oración esta mañana.